Hola jóvenes, continuando con nuestro tema de presupuesto de ventas, vamos a trabajar el día de hoy un método que se denomina método de mínimos cuadrados. Este método se basa principalmente en pronosticar una cantidad de venta hacia el mes que vamos a presupuestar basados en unidades de ventas reales de años anteriores. Normalmente se toman los últimos 5 años. Entonces, para desarrollar este tema vamos a hacer este ejemplo. La empresa XA comercializa el producto A en la ciudad de La Dorada. Bueno, tiene este pronóstico, estas ventas reales durante los últimos 5 años. También establece que el presupuesto que nos dé al final va a tener un ajuste del 6% debido a factores económicos. Hace una distribución de las unidades que nos dé el pronóstico de ventas de acuerdo a esta tabla. Y el precio de venta se determina con base en el método de costeo directo, teniendo en cuenta los costos variables, costos fijos y la utilidad. En el desarrollo del ejercicio les explicaré cómo funciona. Entonces, para solucionar el ejercicio, vamos a desarrollar primero la siguiente tabla. Para desarrollar la siguiente tabla tenemos que tener en cuenta las siguientes características. El año son los años en los cuales yo tengo las unidades o las ventas reales que vendí durante esos periodos, empezando del más antiguo al más reciente. La columna X es una variable constante del método, entonces ese no va a cambiar. Entonces para el año más antiguo es menos 2, el que le sigue menos 1, 0, 1, 2. Y la sumatoria de esa columna pues me da 0. La columna Y es las cantidades reales que se vendieron durante los años que estamos haciendo el pronóstico o los años que ocurrieron. Entonces en el 2015 fueron 46.000 unidades, el 2016 67.900 y así por cada uno de los años. Al final realizo la sumatoria de toda la columna y eso me da 301.768 unidades. La columna XY es multiplicar la columna X y la columna Y. Entonces multiplico menos 2 por 46.000, me da menos 92.000. 1 por 67.900 me da menos 67.900. 0 por 60.000, pues sabemos que todo valor multiplicado por 0 me da 0. 1 por 62.989 me da 62.989 y 2 por 64.000 me da 128. Hago la sumatoria de toda la columna Y. X2 es tomar la columna X y elevarla al cuadrado. Entonces si tengo menos 2 elevado al cuadrado me da 4. Menos 1 elevado al cuadrado me da 1. Pues 0, pues me da 0. 1 elevado al cuadrado me da 1 y 2 elevado al cuadrado me da 4. Hago la sumatoria de toda la columna y me da 10. Después de que tenga resuelto o diligenciado el cuadro, paso al siguiente numeral que es el 2 o al siguiente paso, que es hallar el pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas se calcula con base en esta fórmula, y igual a más b por x, donde a es la sumatoria de la columna y n es el número de años en el cual yo tengo valores reales, en este caso son 5 años. B es la sumatoria de toda la columna XY y sobre la sumatoria de toda la columna X2. Entonces vamos a hacer el despeje. Entonces la sumatoria de XY, ¿cuánto es? 31.768. N son los periodos o la cantidad de años, que son 5. Hago la división y eso me da 60.350 unidades. Paso a B, que es la sumatoria de XY, que serían 31.089. Y la sumatoria de X2, que serían 10 unidades. Hago la división y me da 3.109. Después de tener A y B, pues ya ahí sí puedo comenzar a despejar la fórmula. Entonces para despejar la fórmula hacemos lo siguiente.
Entonces, A, ¿cuánto es A? 60.354 unidades. Más, primero tomo 3.109 por X. X es una constante. Esa constante siempre va a ser 3. Entonces, la cantidad que me dio de B, que es 3.109, lo multiplico por esa constante que es 3. Hago la multiplicación y ese resultado lo tomo acá. Después tomo 60.354, que es A, más el resultado de esta multiplicación. Al hacer la sumatoria me da 69.681 unidades. Cuando ya tengo calculado el pronóstico de ventas, voy a determinar si el ejercicio me plantea una disminución o un aumento. En este caso me dice que es una disminución del 6%. Acá está planteado. Entonces, ¿cómo voy a calcularlo? Entonces, tomo el pronóstico que me dio al hacer esta fórmula. Me da 69.681 y lo multiplico por el porcentaje, el 6%. Al hacer la multiplicación me da 4.181 unidades. Como es una disminución, entonces para calcular el pronóstico ajustado, lo que hago es tomar el pronóstico y le resto el ajuste. Y eso me da 65.500 unidades. Si el ajuste fuera un aumento, entonces hago esta misma operación, pero en vez de restar, sumo. Entonces tomo el pronóstico y le sumo el ajuste. Si el ajuste fuera un aumento. Pero en este caso, como es una disminución, lo que hago es restarlo. Después de que ya tengo el pronóstico ajustado, las unidades que ya tengo ajustadas para mi presupuesto, paso al paso 3, que es el cálculo del precio de venta. El ejercicio planteó unos costos variables de 450 millones, unos costos fijos de 125 millones y un porcentaje de utilidad del 30%. Para calcular este precio de venta con base en el método de costeo directo, tengo que resolver esta siguiente fórmula. Vamos entonces a despejar la fórmula. La fórmula que me dice, precio de venta es igual a costos variables. ¿Cuántos son los costos variables? 450 millones. Más los costos fijos, que son 125 millones. Por 1, esta es una constante, punto 30. 30 es el porcentaje de utilidad, pero cuando estemos desarrollando la fórmula, acá no se le coloca el porcentaje, solamente es 30. Entonces, por decir algo, si la utilidad fuera del 20%, acá será 1.20. Si la utilidad fuera del 10%, 1.10. La utilidad fuera del 15%, entonces 1.15, sin el porcentaje. Y el pronóstico de ventas son las unidades ya ajustadas, el pronóstico ajustado. En este caso, 65.500 pesos. Cuando hago la operación, ya me da el resultado. Entonces, ¿cuánto es el resultado? El precio de venta, que serían 11.412 pesos. Después de que ya tengo el precio de venta, paso al punto 4, que es el pronóstico de ventas por unidades, esas en cantidades. Entonces nosotros, el ejercicio nos había planteado unos porcentajes por cada uno de los trimestres, 38, 15, 25 y 22. Entonces yo aquí ya los pasé para que nos quede más fácil. 38, 15, 25, 22. Entonces, para calcular cuántas unidades se van a proyectar vender en el trimestre 1, entonces tomo el pronóstico ajustado, 65.500 unidades, y la multiplico por el porcentaje. Eso me da 24.890 unidades. Después hago lo mismo, 65.500 unidades por el 15%, me da 9.825. Después 65.500 unidades por el 25%, me da 16.375. 65.500 por el 22 me da 14.000. Hago la sumatoria de todas las unidades y adivinen cuánto me debe dar. 65.500 unidades.
me tiene que dar 65.500 unidades. Después de que calculé ya el presupuesto de las unidades, voy a calcular la cédula 5 o el paso 5, que es la cédula de presupuesto de ingresos. Esta es sencilla, es tomar las unidades que me dio en la cédula 4 y la multiplico por el precio de venta. Me da este valor, después tomo el trimestre 2, 9.825 por 11.402, hago la multiplicación, trimestre 3, trimestre 4. Y después hago la sumatoria y me da 747.487.598 pesos. De esa manera determino el presupuesto de ventas por cada trimestre del producto A. Bueno, jóvenes, con eso terminamos el ejemplo.